Hola, bienvenidos a otro video del huerto. Estamos en pleno invierno, finales de enero, y el viento que está soplando está bien frío, está muy frío, y recién también tuvimos una tormenta de nieve, una tormenta de hielo inesperada. Los registros meteorológicos aquí apuntan que cae una nevada cada y tantos años, no es muy común, pero nos tocó este año. Y para eso, bueno, es una de las principales razones por la que estamos haciendo esta adición al gallinero, o más bien el gallinero en sí, porque esta sería la casita y tenemos la casita en un corral. Entonces estamos construyendo este gallinero, ya vamos digamos a la mitad, le falta poco, pero como ha estado lloviendo y frío, no hemos trabajado mucho en él. Entonces el frío y las tormentas invernales es una razón por la que estamos construyendo este gallinero o galpón. También he escuchado que le llaman así, dependiendo pues la región en la que vivan. Escríbanos en los comentarios cómo le dicen en su país a este tipo de estructura para las gallinas. Para mí sería un gallinero y esta sería la casita del gallinero, pero bueno, puede tener muchos nombres. Entonces estamos construyendo esta adición para mantener las gallinas aquí dentro. Esa sería una de las razones. Por el frío sería una de las principales razones, y así nada más les podemos tapar con plástico en caso de que venga una tormenta invernal mucho más fuerte y que dure más días. La que cayó hace unas semanas pues no fue mucho, solamente un día, y dejamos a las gallinitas encerradas. No es muy bueno, pero tampoco pues no es tan estresante, solamente un día. Entonces esa es una razón. Y otra razón es porque las podemos dejar encerradas. Si el gallinero está construido a prueba de depredadores, podemos dejarlas encerradas y salir un fin de semana sin tener que preocuparnos en venir a cerrar la puertita y abrirla, cerrarla en la noche y abrirla en las mañanas. Bien, entonces el espacio que le estamos construyendo es de 8 pies por 16. Ya saben que acá en Estados Unidos, donde vivimos nosotros, pues se maneja esta medida de pies y pulgadas. Entonces por eso lo estamos haciendo así. Nos encontramos estas láminas en una oferta y pues hicimos este techo con estas láminas para no gastar tanto dinero en hacerlo con las tejas asfálticas. Y bueno, va quedando bien. Suscríbanse a nuestro canal para que vean cómo lo construimos y cómo queda al final. Así hemos estado construyendo entonces el espacio de las gallinas, que cuando llegamos acá, que nos cambiamos, pues era solamente el corral. Este corralito ya estaba aquí y decidimos que este sería el espacio destinado 100% para las gallinas, y entonces lo hemos ido transformando, añadiéndole este tipo de estructuras para ellas, digamos. Otra razón por la que recomendamos tener este tipo de estructuras es cuando vamos a añadir más pollitas al gallinero, digamos pollitas bebés, para tenerlas controladas aquí, porque en un corral grande como el que tenemos nosotros, bueno, grande, porque es un gallinero de traspatio, no estamos en una granja, por eso le llamo grande, se pueden salir. La madera de la cerca siempre tiene algunos hoyitos y pueden escapar los pollitos pequeños. Entonces aquí podemos tenerlos controlados y sacarlos a pasear o que se relajen afuera cuando nosotros estamos vigilándolos, digamos. Y bueno, otra razón para tener un techo como este es que cuando llueve, las gallinas tienen un refugio para que no les caiga el agua, para que no se mojen. Y anteriormente solamente tenían ahí debajo del gallinero de la casita, y algunas de las gallinas más fuertes pues orillan a las otras a donde está lloviendo,
Ya saben, son territoriales las gallinas y muchas veces pues se mojaban y eso pues no está bien. Y por eso entonces recomendamos también tener este techo para que las gallinas tengan su espacio en caso de que esté lloviendo fuerte. Y bueno, lo hemos ido construyendo poco a poco, así es como va quedando, ya lo llevamos avanzado, tal vez la mitad. Nos falta poco para terminar y suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal para que en los próximos videos vean cómo lo hemos ido construyendo. Vamos a hacer un video más a detalle y los materiales que elegimos, por qué y cómo lo estamos construyendo. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en el huerto.